sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. A estas alturas siento que ya ni siquiera es necesario justificar la postura que he mantenido durante años, porque los comentarios que suelen dejar en mis videos terminan convirtiéndose en un reflejo de la inseguridad colectiva que rodea todo lo relacionado con Taekook. Es curioso y hasta irónico cómo algunas personas continúan atribuyendo cada silencio, cada pausa y cada ausencia pública a una ruptura definitiva, como si una relación que nunca ha dependido de las cámaras pudiera medirse con el mismo parámetro que las dinámicas creadas para complacer al público. Desde el inicio, Taehyun y Jungkook nos han mostrado momentos auténticos, situaciones espontáneas y gestos llenos de humanidad que no necesitaban aprobación externa para ser reales. Ellos compartieron lo que quisieron compartir cuando estaban en un punto de sus vidas donde aún podían hacerlo, sin una carga abrumadora de compromisos, embajadurías, viajes laborales o proyectos individuales que ocupaban prácticamente cada minuto de su agenda. Lo hicieron desde un lugar genuino, sin buscar ser mediáticos, sin perseguir titulares, sin intentar dar de qué hablar. Y precisamente por eso, lo que dejaron ver siempre tuvo un valor distinto, porque era real, porque era íntimo y porque no provenía de la necesidad de complacer a nadie. Lo suyo nunca ha sido una narrativa construida para el fanservice, al contrario, ha sido una conexión que se sostuvo incluso cuando eligieron mostrarla en fragmentos breves, casi simbólicos, pero llenos de significado. Una risa compartida, un gesto de cuidado, una mirada que decía más que cualquier publicación en redes sociales. Todo eso hizo que la relación entre ellos se percibiera demasiado real como para ignorarla, demasiado consistente como para reducirla a simples coincidencias o malinterpretaciones. Por eso me sorprende ver cómo muchos insisten en decir que Taekook se terminó, simplemente porque no han subido algo juntos recientemente, como si la ausencia pública invalidara la presencia privada o como si la falta de apariciones digitales significara que dos personas que han construido años de cercanía, complicidad y confianza dejaran de tener contacto solo porque no lo vemos. La verdad es que no necesitamos que nos muestren su cercanía 24/7. De hecho, es mucho más tranquilizador saber que después del servicio militar, los momentos que compartieron fueron porque ellos lo eligieron y porque así lo decidieron, sin presión, sin obligaciones, sin la exigencia de un público que siente que merece saber todo. Y eso en sí mismo dice mucho sobre la naturaleza de su relación, porque quiere decir que lo que tienen lo protegen ellos mismos, que lo que comparten lo deciden ellos, que los tiempos y los espacios les pertenecen y no son una moneda de cambio frente a expectativas ajenas. Es necesario entender que Taekook nunca ha funcionado bajo las dinámicas típicas del mostrarse para validar, y esa autenticidad es una de las razones por las que su conexión sigue siendo tan fuerte para quienes hemos observado su historia sin la intención de forzar narrativas ni imponer agendas. Su silencio no es una ruptura, su silencio es protección, su distancia pública no es alejamiento, es privacidad, y su ausencia en redes no refleja una ausencia real en sus vidas. Por eso, cuando me llenan los comentarios con el mismo tema una y otra vez, como si no conocieran mi postura, me queda más claro que muchos no han entendido nada, porque lo que no me afectó hace 3 años no va a afectarme ahora cuando más creo en ellos. Su silencio no me confunde porque su historia siempre ha tenido esa esencia: aparecer cuando quieren, desaparecer cuando lo necesitan, vivir lo suyo sin tener que explicarlo. Y en el fondo, eso es precisamente lo que más admiro, porque el día que ellos quieran volver a subir algo juntos será porque así lo decidieron ellos mismos, no porque la presión del fandom los obligó, no porque querían callar rumores, no porque tenían que cumplir con expectativas ajenas, lo harán porque lo sintieron como siempre ha sido. Así que no es necesario que aparezcan juntos todos los días, no es necesario que hagan lives compartidos, que publiquen fotos, que suban historias, que confirmen nada. Su relación no nació en redes y tampoco va a sostenerse ahí, lo que comparten es suyo. Y cada silencio que eligen tener es una muestra de madurez, de respeto mutuo y de cuidado por algo que trasciende lo mediático. Quien no ha entendido eso a estas alturas probablemente nunca lo hará, pero para quienes sí, para quienes siempre han leído entre líneas, su silencio no pesa. Acompaña, confirma y fortalece, porque si algo nos han demostrado desde el inicio es que cuando Taekook reaparece lo hace desde la autenticidad, y mientras ese día llega, si ellos quieren que llegue, lo único que podemos hacer es reconocer que su dinámica es real, única y profundamente suya.